Ya, Andrés, gracias. ¿Sí me están escuchando, jóvenes? La niña que tiene por ahí un audio. Bueno, espérenme un segundito. A ver si puedo silenciar a la niña que tiene el audio, pero no me deja acá. Sí. Ahora sí. La persona que es 008692 debe escribir siempre el nombre con el que entra. Bueno, ahora sí. Entonces, como les decía, actividad del proyecto 4, vamos a trabajar, construir modelos 3D y deben tener en cuenta los conceptos de modelado y composición en 3D, introducción a Blender y tener en cuenta a la mano la escaleta, el storyboard y el diseño del personaje. Para construir los modelos en 2D o 3D haciendo uso de la herramienta Blender. Construir el concept art, diseño gráfico de los elementos o personajes 3D del proyecto teniendo en cuenta las características gráficas y de color tratados en los personajes y elementos de la actividad del proyecto 3. Renderizar espacio para simular la realidad del comportamiento de luces, texturas, materiales y comportamientos físicos. Los objetos y personajes en un espacio 3D caracterizado por estructuras poligonales ancho, alto y fondo. Cuarto, guardar la estructura con extensión .blende para su posible y posterior edición una vez que se haya construido cada objeto o personaje. Guardar en salida el material diseñado en formato imagen PNG, JPG o animación AVE. ¿Y qué tienen que hacer? Pues realizar un documento Word aplicando las normas APAS que contiene portada, introducción, desarrollo y modelado 2D y 3D diseñado en Blender, conclusión y bibliografía. Esto lo hacen en grupos, los grupos que veníamos trabajando. Entonces, para que ustedes sepan que eso es lo que tienen que hacer, entonces los dejo con el instructor Andrés. ¿Listo? Sí. ¿Seguirá grabando? Sí. Sí. Andrés, ¿puede compartir? Sí. ¿Pantalla usted? Ya, ahora sí puede compartir, Andrés. ¿Sí se ve? Sí. Sí, ya, ya. Entonces, les venía a decir, van a Google, Blender, la primera opción que está ahí, y ahí tienen un botoncito de color azul donde ustedes van a poder descargar la aplicación.
Al igual dentro de la misma página, si ustedes van a la parte de soporte, pueden ir a la parte de tutoriales. Ellos tienen ahí tutoriales pequeños, digamos, sobre cómo ver toda la parte inicial de lo que es Blender. Vamos, ahí están todo ese poco de tutoriales que de alguna manera les puede ayudar bastante para entender cómo funciona el programa. ¿Listo? Por si de pronto queda alguna duda de lo que les voy a mostrar hoy. Entonces, cuando ustedes abran Blender, lo primero que van a encontrar es esto que ven aquí. ¿Todos ven la interfaz? Sí. Aquí el Blender, pues, es lo que hace generalmente es trabajar por módulos. Todos esos elementos que ustedes ven son pequeños módulos en los cuales ustedes van a poder interactuar con el objeto que ustedes tienen aquí. Él inicialmente arranca con un cubo, una luz y una cámara, ¿vale? Pero eso no significa que sea lo único que ustedes puedan hacer. Ustedes pueden crear muchas cosas en Blender y empezar a modificarlas desde elementos básicos. Pero vamos a empezar a sectorizar todas las partes. A este lado, donde vamos, para encontrar las herramientas que tienen que ver con el manejo de jugar con posición, rotación y es ¿me escuchan? ¿Y ahora se escucha? ¿Ahora se escucha? Sí. ¿Listo? Listo. ¿Sigo entonces? Sí. Como les venía diciendo. Entonces, en esta parte de la derecha van a tener un listado de los objetos que ustedes están creando. Y también en la parte de abajo van a tener un menú donde van a ver varias opciones que tienen que ver con el programa en general y con la figura que ustedes tengan activa. Y en esta parte de abajo van a tener la línea de tiempo. Es en esa sección donde ustedes van a poder animar los elementos que ustedes tengan en pantalla. Entonces, por el día de hoy vamos a ver todo lo que es la parte de modificación de objetos. Entonces, voy a borrar este elemento. ¿Cómo lo borro? Si yo selecciono un elemento y le doy suprimir, él se desaparece totalmente. Para poder crear un objeto, en esta parte de menú de arriba hay una opción que dice ADD, adicionar, ¿vale? Es aquí
donde ustedes van a poder tener todos los objetos que van a poder crear en Blender. En este momento vamos a estar en la sección de Mesh o formas, que son simplemente figuras básicas que ustedes van a poder modificar para tener elementos mucho más complejos. En este caso vamos a hacer un cubito, vamos a hacer un cilindro. ¿Listo? Cada vez que ustedes crean un cilindro, pues cada vez que crean un elemento, perdón, él se va a situar en el centro del escenario. Voy a crear otro elemento. ¿Vale? Siempre que un objeto se crea, pues va a quedar en el centro del escenario. ¿Listo? Si yo quisiera moverlos, ¿qué podría hacer? Si ustedes seleccionan cada uno de los objetos, alrededor van a salir unas líneas naranjas que le muestran que ese elemento es activo. Y a partir de ahí, ustedes pueden cambiar en las diferentes opciones para mover, rotar o trasladar el objeto. Entonces yo puedo ir a la herramienta de mover, y si se dan cuenta ahora tengo 3 axis. El azul, que es arriba y abajo, ¿vale? El rojo, que es adelante y atrás. Y el verde, que es derecha e izquierda, ¿vale? O su denominación, como ustedes lo ven aquí al lado superior derecho, el azul es Z, el rojo es X y el verde es Y. Yo tengo la posibilidad de mover los objetos y organizarlos de acuerdo a lo que yo necesite, ¿vale? Y al igual también tengo la posibilidad de rotarlos. Si yo cambio a la segunda herramienta, que es rotación, tengo la posibilidad de mover los objetos en alguno de sus ángulos. ¿Vale? Siempre van a tener 3 opciones de rotación, de movimiento o de escala. Si voy al último botón, que es el de escala, pues voy a tener la posibilidad de jugar con la anchura de los objetos. ¿Hay alguna manera de hacer esto rápidamente? Sí. Si ustedes oprimen la tecla G, van a poder posicionar el objeto. Si ustedes oprimen la tecla R, van a poder rotar los elementos. Y si ustedes oprimen la tecla S, van a tener la posibilidad de escalar los objetos. ¿Dónde está el manejo de eso? Yo les dije que los ejes eran X, Y y Z. Entonces Blender funciona tecleando los axis si no quieren hacerlo a mano. Un ejemplo, yo le voy a decir G para que él se traslade. Y si digamos quisiera que él fuera de arriba hacia abajo, entonces tendría que darle al eje Z, ¿vale? O sea, a la tecla Z para que él vaya en ese axis. Si de casualidad quisiera que fuera en el eje verde, de derecha a izquierda, pues tendría que oprimir la letra Y. O si quisiera que fuera adelante y atrás, tendría que oprimir X, ¿vale? Y ya cuando esté de acuerdo donde quiero que esté, simplemente doy un clic. ¿Vale? De esa manera ustedes van a poder posicionar los objetos sin necesidad de ir a los botones que están aquí. Lo mismo va a pasar con la rotación. Yo le puedo dar R para rotar el objeto y luego le doy hacia qué axis, hacia qué línea, hacia qué dirección quiero que lo haga. Ya sea Z, ya sea Y o ya sea X. ¿No? Y ahora vamos a ver cómo me puedo mover dentro del escenario. Porque una cosa es mover los elementos y otra cosa es mover el universo, ¿vale? La cámara, el visor en el que ustedes están viendo. Para eso nos vamos a basar en los botones del mouse. Acuérdense que está el clic izquierdo, el scroll y el clic derecho. Para rotar es sencillamente oprimir el scroll, ¿vale? Y eso les va a permitir a ustedes rotar en el escenario. ¿Listo? Si ahora oprimo el scroll y le adiciono la tecla control, voy a poder hacer un zoom.
Y si oprimo el scroll y le adiciono el shift, voy a poder posicionar la cámara. ¿Listo? Entonces, permítanme aquí. Acuérdense. Para moverse en el escenario, es oprimir el scroll, ¿vale? Si quiero rotación o scroll más control, si quiero zoom y shift más control si quiero posición, ¿vale? Que es totalmente diferente al movimiento de las figuras. Hasta ahí, ¿preguntas? Entonces, listo. Yo ya tengo el objeto inicial, ¿vale? Digamos que voy a hacerlo con la cajita. Todos los objetos, o cuando ustedes están trabajando en Blender, tienen diferentes modos de trabajo. Si ustedes van a modificar los objetos iniciales, o sea, no van a hacer simplemente van a colocar los objetos básicos, pues lo van a hacer estando en el modo objeto. Aquí donde tengo el mouse. ¿So? Ahí dice modo objeto. Pero si yo quiero empezar a modificar mi elemento y de pronto hacer cortes, mover los vértices, las caras y las líneas, tengo que entrar en el modo de edición. Al entrar en el modo de edición, se van a dar cuenta que ahora a mi elemento le han salido unos punticos de color naranja y ha tomado otros tintes. ¿Listo? ¿Esto para qué es? Porque él me está indicando, digamos, todos los parámetros en los que yo puedo modificar mi figura. Y si miran en la parte superior, ahora van a tener 3 botones. El primero se encarga de mover los vértices. Los vértices son todas esas zonas donde, digamos, convergen las líneas. ¿Vale? Entonces yo acá tengo la posibilidad de mover esos elementos. ¿Vale? Y puedo empezar a modificar la forma inicial de los objetos. Eso es de los vértices. También tengo en este segundo botón la opción de, tengo la posibilidad de seleccionar las líneas, ¿vale? También sirven para hacer modificaciones. Estas modificaciones no son solamente en posición. Yo podría ir a escala y hacer que estas sean más grandes, ¿vale? Siempre van a estar jugando con esos 3 parámetros, posición, rotación y escala. Y la última opción es los polígonos, que es esos cuadrados, esos elementos que componen su figura y se crean de la unión de muchas líneas. También pasa lo mismo. Yo tengo la opción de posicionarlos, ¿vale? De escalarlos o de rotarlos. ¿Vale? Y ya luego se van a dar cuenta que hay muchas más opciones para modificar mucho más las formas. ¿Vale? Vamos aquí un pasito a la vez. Entonces, ya sabemos que puedo modificar vértices, líneas y polígonos. ¿Vale? Y también tengo la opción de cambiar la visualización de las figuras. Me explico. Yo de pronto estoy con la caja en esta parte y no alcanzo a ver este vértice que está atrás. Si yo le doy a la tecla Z, ¿vale? Me va a salir este pequeño menú contextual. Yo ahí tengo varias opciones de visualización. O puedo hacerlo wireframe, que es visualizar esto como líneas, que me tiene una transparencia y puedo ver de alguna manera lo que está atrás de él.
Podría jugarlo en sólido, que es cuando el objeto pues está totalmente, se ven todas sus formas claramente. O puedo ir a render, que es como se vería en el final. Obviamente aquí no van a notar ningún cambio porque no tengo ninguna luz puesta ni ningún elemento de render todavía, ¿vale? Así que por ahora pues vamos a trabajar en sólido. ¿Qué opciones me permite a mí Blender? Pues para ustedes modelar, además de empezar con una figura básica, ustedes también tienen que empezar a generar cortes, porque esos cortes le van a dar la definición necesaria para ustedes poder generar lo que ustedes necesiten. Entonces, ¿cómo genero cortes? Si yo le doy a la tecla Control R de ratón, ¿vale? Esto va a salir en la figura. El que va a tener en cuenta dónde tengo posicionado el mouse para hacer cortes. Aquí estoy parado, digamos, en esta línea, entonces siempre el corte se va a hacer a la dirección opuesta. O sea, si tengo una línea que va en el eje rojo, entonces él va a hacer el corte en el eje verde, ¿vale? Y si cojo una línea que esté en el eje verde, pues él va a hacer el corte en el eje rojo. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, esa línea les va diciendo a ustedes cómo se va a cortar la caja. Entonces, yo simplemente le doy un clic y si se dan cuenta, ahora tengo una nueva línea para modificar. Entonces, puedo modificar ese elemento desde sus vértices y empezar a generar otras figuras. ¿Vale? ¿Puedo hacer bastantes cortes? Sí. Voy a dar un control Z para volver al inicio. Si yo le doy control R y con esa línea en amarillo, porque todavía no lo he aceptado, juego con el scroll moviéndolo, puedo subir la cantidad de cortes que él va a realizar. A mayor cantidad de cortes, mayor resolución, mayor vértices y puedo hacer muchas más modificaciones que si solo tuviera un solo corte. En este caso, vamos a hacer dos. Perdón, tres. Aquí. Listo. Quiero empezar a modificar esta figura. Imagínense que quiero hacer, no sé, el techo de un carro. En la forma en la que lo estoy visualizando, pues no tengo mucho control. ¿Por qué? Porque estoy en una vista de perspectiva y de pronto pierdo la relación de espacio entre los elementos de mi figura. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ustedes en Blender pueden trabajar con vistas planas, lo que vendría a ser frontal, lateral, arriba y abajo. No sé si alguno alguna vez vio descriptiva o dibujo técnico, que para ustedes armar una pieza les dan como todas las vistas. Y ustedes lo que tenían que hacer es como entender cómo se unían todas esas vistas para sacar una figura más compleja. Aquí se trabaja de la misma manera. Ustedes pueden cambiar a vistas planas, donde ustedes van a tener un mayor control de los vértices. Un ejemplo, con la tecla 1, ustedes van a ver la vista frontal. ¿Cómo sé en qué vista estoy? Si miran en esta partecita, él está diciendo que está en la vista frontal, ¿vale? Si le doy al número 3, estoy en la vista derecha. Si le doy a la tecla número 7, voy a estar en la vista top, ¿vale? Entonces, tenemos número 1, vista frontal. Número 3, vista derecha. Y número 7, vista de arriba o top. Vista de arriba, ¿listo? Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo llego a las otras? O sea, ¿cómo puedo tener la vista de atrás o la vista izquierda o la vista de abajo? Pues la tecla número 9 les va a cambiar la vista, o sea, va a ir al contrario, va a ir al opuesto, ¿no?
Es decir, si yo estuviera en la vista frontal y le doy a la tecla número 9, él se va a ir al back, al atrás. Si estuviera en la vista derecha y le doy a la tecla 9, entonces él se iría a la izquierda. ¿Vale? Hagamos la prueba. Entonces, yo doy a la tecla 1, y acá dice from, y si oprimo la tecla 9, ahora dice back. ¿Vale? Entonces ustedes tienen esas tres vistas, y para llegar a las otras, pues van a tener que oprimir la tecla 9 para que él haga el opuesto. ¿Vale? Entonces, voy a empezar a seleccionar mis vértices. Entonces, la mejor manera de trabajar aquí es con el wireframe activo, porque va a pasar lo siguiente. Si yo seleccionara con la tecla B, puedo hacer selecciones en cuadro. Entonces yo selecciono con B y le doy un clic aquí. Me voy a dar cuenta que no me seleccionó el vértice que está atrás. Pero si yo estuviera en la vista de wireframe y hago el mismo efecto, ahora sí me va a seleccionar el puntico de atrás, ¿vale? Entonces, cuando ustedes están en esa vista de wireframe, van a tener la posibilidad de seleccionar no solo los vértices que están, digamos, dándole la cara a la cámara, sino los que están atrás. Entonces voy a hacerlo. Ustedes pueden seleccionar múltiples vértices, ¿vale? Para hacer las combinaciones que ustedes quieran. Entonces, en este caso, hice una medio curva partiendo de los vértices que yo ya hice. Entonces, voy a hacer otro corte, pero en este caso lo voy a hacer en esta cara. Entonces, acuérdense, control R, perdón, control R para hacer los cortes. Entonces, voy a hacer un corte aquí, voy a hacerlo más o menos acá. ¿Listo? ¿Para qué hice ese corte? Yo quiero proyectar estas caras hacia adelante y hacia atrás, pero si no hago el corte, o sea, estuviera este corte, él me seleccionaría toda esta parte, o sea, esos dos juntos. Pero al hacer el corte, él parte ese polígono y me permite a mí seleccionar espacios mucho más pequeños. De aquí viene el siguiente comando. Si ustedes se paran en un polígono o en una línea y oprimen la tecla E de enano, van a poder proyectar figuras hacia adelante o hacia atrás, ¿vale? En este caso, voy a proyectar este hacia adelante y este lo voy a proyectar hacia atrás. ¿Listo? Si quisiera dar más detalles, es decir, si ustedes se dan cuenta, esto es totalmente recto. Si yo quisiera que esto tuviera alguna especie de curva, pues tendría que hacer muchos más cortes. Voy a hacer dos y los voy a organizar. Entonces yo puedo empezar otra vez a seleccionar los vértices y empezar a jugar con ellos. No sé, voy a hacer este por aquí. Y este así, ¿vale? ¿Listo? Ahí puedo empezar a agregar muchas más piezas, ¿vale? Si quisiera que esto fuera mucho más redondo, pues podría hacer un corte y jugar mejor a crear la parte de las ventanas, ¿listo? Yo podría seguir modificando más figuras. Yo podría, entonces, una parte para las ruedas. Entonces puedo hacer un corte en esta zona y empezar a jugar con los vértices que tengo ahí. Entonces yo podría, como, no sé, la rueda va a estar encajonada aquí. Entonces, yo puedo subir y empezar a modificar los vértices que yo ya tengo.
Voy a hacer lo mismo aquí. ¿Vale? Y acá podría hacer un corte adicional porque si no, no puedo bajar esa parte de la llanta. Entonces aquí la bajo, organizo. Listo. Y ahí tendría ya la parte de donde van las llantas. Hasta aquí hemos visto nada más dos botones adicionales. El control R, que me sirve para generar más cortes en mis polígonos, y la tecla E, que me permite extruir partes de esos polígonos para tener más figuras. Antes de seguir, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta o continúo? Listo. Si tienen alguna pregunta específica, me la pueden hacer, ¿vale? Entonces, ya tengo estas partes acá, pero si se dan cuenta está quedando muy recto. Y pues si estoy haciendo un carrito, pues ya llevo mal el trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Dentro de Blender existen algo que se llaman modificadores. ¿Qué es un modificador? Es simplemente un atributo o una operación que cambia nuestra figura original. En este caso, voy a aplicarle una que se llama subdivisión, para que esas zonas rectas queden mucho más curvas. ¿Dónde consigo un modificador? Si yo estoy con el elemento seleccionado y voy aquí, donde está una tuerca, ¿vale? Yo puedo seleccionarlas y ahí está la ventana de modificadores. Entonces yo simplemente despliego ese menú y busco el modificador que yo necesite. En este caso voy a buscar uno que se llama Subdivision Surface y le voy a dar clic, ¿vale? Si se dieron cuenta, la figura se modificó. Quedó transparente la figura inicial, pero quedó sólida la nueva figura que se está creando. Si yo quisiera ver esa figura en todo su esplendor, salgo del modo de edición y me voy al modo objeto. De esa manera él me va a mostrar cómo está quedando. ¿Listo? Entonces digo, faltan unos cuantos cortes más. Entonces voy a ir al modo de edición. ¿Cómo funciona ese botón de subdividir? Pues él lo único que hace es entender dónde hay polígonos, digamos, uniéndose en ángulo recto, por así decirlo, y lo que hace es curvarlo, dar una pequeña curva. Entonces, vamos a verlo aquí en el lateral. ¿Sí ven cómo está cambiando la forma del objeto? Si yo quisiera que el objeto se mantuviera un poco recto, tendría que empezar a crear más cortes. ¿Con qué herramienta? Con el control R. Entonces, voy aquí, genero 2. ¿Sí ven cómo cambió ahora la figura? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo seleccionar todos estos vértices completos y los puedo llevar un poquito al borde para que el objeto se suavice. Ups. Aquí, para que el objeto se suavice y se vaya hacia los lados. Miren esto nuevo. Yo quisiera coger toda esta línea hasta atrás. Si se dan cuenta, esta línea es continua. Va por abajo y llega hasta aquí. Si yo oprimo un vértice y con la tecla Alt le doy clic al siguiente vértice, él me va a seleccionar toda la línea. Entonces ahora tengo la opción de poder moverla hacia los lados. Entonces va por aquí. Y este va por aquí. ¿Listo? Y puedo hacer lo mismo para estas partes de acá. ¿Vale? Es decir, hacer más cortes. Vamos a hacer 2. Y lo voy a organizar igual. Es decir, selecciono un vértice con
Alt, selecciono el que sigue. Y ahí me selecciona toda la línea de vértices. Los puedo organizar mucho mejor. ¿Listo? Ahí ya se ve mejor el carrito. ¿Vale? Perdón. Y puedo hacer lo mismo en esta parte de aquí. Aquí me está generando un pequeño corte. Yo tengo dos opciones. O puedo hacer cortes a este lado, o puedo hacer cortes hacia este lado. Entonces, voy a ajustar un poquito más estas formas. Creo que debería hacerlo mejor por aquí. Excelente. ¿Vale? Corte aquí. En este polígono grande voy a hacer dos cortes más. Y lo que hago es simplemente coger esos vértices y empezarlos a mover. ¿Hacia dónde? Hacia los lados donde quiero que esa curva se haga mucho más pequeña. ¿Listo? Entonces, ¿sí? Como se va haciendo la curva menos pronunciada y me va dando mejores contornos. Aquí, esto por aquí, esto por acá. ¿Listo? Entonces, entre más cortes haga, pues mejores definiciones voy a tener en mi objeto. ¿Vale? Si se han dado cuenta, lo único que he hecho es agregar más cortes donde quiero que haya más detalles. ¿Listo? Y podría jugar un poquito más, pues este lateral está como muy recto. Entonces podría ir a la vista lateral, esta que está aquí, con la letra Alt, seleccioné toda la línea y puedo jugar con la escala. Puedo decirle S para que escale y hacerlo más grandecito. Ahí. ¿Listo? Si de pronto quisiera hacerlo en un eje principal, entonces no utilizaría la tecla S, sino que voy aquí al botón, selecciono y le daría clic al eje que quiero estirar. En este caso sería el eje verde. ¿Vale? De esta manera, pues, el elemento empieza a tener más y más detalle. Si de pronto les molesta estar trabajando con este elemento hacia activo, pueden desactivar el modificador. El modificador está en esta parte. Y si ustedes miran, hay un icono de una cámara. Yo puedo, un icono de una pantalla. Si ustedes le dan clic ahí, pues el modificador se desactiva. Y ustedes van a poder trabajar normal y luego cuando lo quieran visualizar, pues simplemente vuelven a activar la pantalla. ¿Vale? Voy aquí a hacerle las ventanas al carro. Entonces, vamos a ver el siguiente comando. Si yo le doy a la tecla E, él va hacia adelante, pero si yo voy hacia la figura, pues él me va a generar un pequeño hueco. ¿Vale? Pero pues así queda un poquito como mal. Entonces voy a hacer lo siguiente. Todas las opciones que ustedes tienen con los vértices, las líneas y las caras, la van a encontrar en la parte superior. Ahí está el menú Vértices, Edge, que son líneas, y Face, que son polígonos. Si ustedes los extienden, van a tener múltiples figuras que ustedes van a poder crear. ¿Vale? Entonces, en este caso, en las caras, voy a utilizar un elemento que se llama Inset. ¿Y el que me va a permitir? Me va a permitir como sacar un polígono adicional, como haciéndolo un poquito más pequeñito. ¿Vale? Y ahora sí puedo utilizar la herramienta destruir, enviarlos hacia adentro. Y
S para escalarlos un poquito, más o menos así. ¿Vale? Y aquí voy a organizar los vértices porque esa ventana está muy grande. ¿Listo? Entonces selecciono los vértices. Si voy a seleccionar todos esos vértices, lo puedo hacer con la tecla B. O sea, B, va a salir esa línea punteada y donde ustedes den clic va a ser toda la selección del objeto. ¿Vale? Y ahí puedo utilizar la escala para organizarlo de acuerdo a lo que yo necesite. Un poquito más grande. Que debería que hay. Perfecto. ¿Listo? Vamos a ver cómo se ve con el suavizado. Ups. ¿Saben lo que pasó? El cuadrado se me volvió un cilindro. Eso es porque le hacen falta cortes. Entonces otra vez con mi herramienta de control R, pues puedo hacer dos cortes. Perdón. Y jugar con estos elementos, pues para que en la escala, para que él se haga más recto. ¿Sí? Está mucho mejor. ¿Listo? Ahí podría seguir haciendo más cortes. Podría hacer ese mismo procedimiento aquí a los lados para tener las puertas. O podría utilizar ese procedimiento en la parte de abajo aquí, sacar más figuritas para que esta parte sea mucho más marcada. ¿Vale? Aquí podría empezar a agregar más figuras. Un ejemplo, quiero hacerle las llantas. Entonces, si yo estoy en el modo objeto y creo un nuevo elemento, este elemento va a ser totalmente independiente del otro. Pero, perdón, si al crear un elemento estoy en el modo de edición, ese objeto se va a pegar a mi figura, a la figura que estoy creando. ¿Vale? Entonces deben tener mucho cuidado con eso porque a veces queremos objetos independientes de otros. Entonces, voy a hacerle las rueditas a este compañero. Entonces voy a adicionar un cilindro. Lo que voy a hacer es sencillamente jugar en la rotación, es decir, tecla R. Si quiero que lo haga en un eje específico, digamos en este caso que sea 90 grados, pues con el objeto en ese modo de rotación, tecleo el ángulo 90 y él me va a hacer la acción en ese tamaño. ¿Listo? Voy a hacerle las rueditas. Entonces, voy a ir al modo de edición, selecciono ese polígono, y como se dan cuenta es un polígono muy grande. Entonces puedo empezar a utilizar la tercera herramienta que hemos visto, que es Face, Inset. Puedo hacer ese elemento más pequeño aquí. Otra vez Inset, hago otro más pequeño. ¿Vale? Y otro más pequeño. ¿Listo? Y aquí voy a seleccionar todo el elemento. ¿Vale? Lo mismo, selecciono un polígono, oprimo la tecla Alt y selecciono el siguiente polígono. Y así puedo seleccionarlos todos juntos. Voy a hacer una hendidura. Entonces voy a utilizar la herramienta destruir, pero voy a ir hacia adentro. ¿Vale? Algo más o menos así. Y ahora puedo jugar con los vértices. Me puedo ir a la vista top. Seleccionar todos estos elementos y simplemente hacer el objeto más pequeño. ¿Vale? Puedo jugar con, me puedo ir al modo objeto y escalarlo completamente proporcional.
Y en la vista lateral, pues puedo organizar mejor las figuras. Entonces puedo coger este elemento, llevándolo aquí. Puedo posicionarlo en la vista frontal. La llantica va aquí. En la vista lateral, jugar con el tamaño. Entonces puedo decir que sea un poquito más pequeño. Aquí. Y ya con la rueda de base, pues ahora sí puedo arreglar este amigo. Entonces, entro otra vez al modo de edición y empiezo a generar los cortes que vea que son necesarios, ¿no? Entonces voy a hacer un corte aquí. Y otro corte aquí. Organizo esos vértices. Y podría empezar a tener un carrito, ¿vale? Ahí podría seguir duplicando la misma figura, es decir, este círculo, este cilindro. Simplemente voy aquí donde dice objeto, voy a donde dice duplicar, que no lo veo. Aquí, duplicar objetos, ¿vale? Y simplemente lo muevo pues, en el eje que necesito. Puede ser X. Y vale. Pongo la otra rueda y hago lo mismo para el otro lado y ya tendría las 4 llanticas, ¿vale? Entonces, lo que necesito que se queden con esto es que ustedes pueden empezar con figuras básicas y simplemente a partir de cortes pueden tener figuras mucho más complejas, ¿vale? A la vez que también pueden unir varias figuras. Hagamos otro elemento. Entonces, voy a eliminar este. Voy a adicionar una caja. No, mentiras. Voy a hacer un cilindro. Al momento de hacer un cilindro, vamos a tener estas opciones aquí abajo donde ustedes pueden bajar la cantidad de lados de su cilindro. Voy a dejarla de 12 lados. ¿Así está bien? Y voy a crear otro cilindro de 8 lados. Y tengo esos dos, ¿vale? Yo tengo la posibilidad de generar nuevas figuras uniendo dos figuras claves. Sí, si tú estás trabajando objetos 3D de otra plataforma, se pueden cargar como FBX o como OBJ. Cuando lo vas a traer, puedes ir aquí donde dice File, donde dice Importar, y él te da toda la cantidad de archivos que él maneja. Él maneja .dae, maneja FBX, maneja OBJs, STLs, etcétera, etcétera, etcétera. Si no está en la extensión de archivo que está aquí, pues no lo vas a poder traer a Blender. Bueno, vamos a rotar aquí este elemento. Voy a pegarle este elemento aquí. ¿Listo? ¿Estás? Bueno, se las voy a copiar aquí, ¿vale? Entonces, en modo edición, control más R,
para cortar polígonos. ¿Vale? Letra E para extruir los polígonos seleccionados. Y letra I para realizar insets. ¿Bien? Voy a copiarles eso en el chat para que lo tengan ahí. ¿Listo? Entonces voy a hacer esto. Voy a pegar estas dos figuras. Si se dan cuenta, cometí un error y las dejé separadas. No las creé en el modo de edición. Entonces, ¿cómo puedo unir dos figuras? Para unir dos figuras, debo seleccionarlas ambas con la tecla Shift y le doy al comando Control J. De esa manera, ellos ya hacen parte de una misma figura. Entonces, Control más J permite unir dos figuras. ¿Vale? Y aquí voy a hacer lo siguiente. Entonces, puedo ir al modo de edición. Y voy a pegar esta figura a esta. ¿Listo? Entonces, para eso, tengo que hacer lo siguiente. Si se dan cuenta, este polígono tiene, este cilindro tiene esta cara tapada. Entonces, yo se la voy a quitar porque así yo puedo pegar de un lado a otro. Entonces, si ustedes tienen seleccionado algo y oprimen la tecla Delete, él les va a decir qué quieren borrar, si vértices, líneas o caras. Yo en este caso voy a borrar las caras. Y ahí voy a empezar a pegar para este lado. ¿Pero qué debo tener? Para poder pegar un vértice a otro vértice, pues yo tengo que tener un vértice al que llegar. O sea, los puntos van a pegar a los puntos, las líneas a las líneas y los polígonos a los polígonos. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí tengo muchos vértices. Y acá no tengo ningún vértice. Entonces la única forma de poder tener esa cantidad de vértices que yo necesito es con el comando Control R. ¿Vale? Acuérdense que el Control R me permite hacer cortes. Entonces voy a hacer 1, 2, 3. Voy a hacer 5 cortes. ¿Listo? ¿Y ahí qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a quitar los polígonos con los que voy a pegar, donde voy a pegar esta figura. Es decir, cojo este, cojo estos, y los suprimo. ¿Listo? Y ahora simplemente voy a pegar de un lado a otro. ¿Cómo pego dos líneas? Ahí se dan cuenta, están huecas. Se pega de la siguiente manera. Yo selecciono una línea, selecciono otra línea y le doy a la tecla F. ¿Listo? ¿Sí ven que se creó un polígono nuevo? ¿Vale? Entonces, si tengo dos líneas seleccionadas, con la letra F puedo unirlos. ¿Listo? Y puedo seguir haciendo lo mismo con cada una. Es decir, esta línea pegaría con este. Y así sucesivamente. Creo que cometí un error. Creo que cometí un error y es que hice dos líneas de más. Entonces, ¿puedo borrar esas líneas? Sí. Si yo le doy suprimir y le digo eliminar líneas, él va a hacer esto. Y se nos va a dañar la figura. Entonces, para eso, cuando ustedes le dan suprimir, hay un botoncito que dice disolver edge o disolver líneas.
De esa manera, si yo le doy clic ahí, las líneas se van a desaparecer y la figura no se me va a dañar. ¿Listo? Ahora sí puedo seguir pegando vértices. Entonces, este con este, F, este con este, F, y así por todas las líneas. ¿Bien? ¿Listo? Ustedes dirán, ¿hay una manera de hacerla más rápido? Pues vamos a ver si es posible. Otra opción que yo tendría sería esta. Seleccionar todas las líneas que quedan hacia la parte de afuera. ¿Vale? Y decirle Bridge Edge Loop, este que está aquí. Y él lo que va a hacer es pegarme las dos líneas, ¿vale? Entonces con Bridge Edge Loops puedo pegar varias líneas a la vez. Que deben tener en cuenta que la cantidad de líneas de un lado a otro sea exactamente la misma, ¿vale? Entonces imagínense que ya hice esta parte y de pronto necesitara, no sé, hacer esto mismo para este lado, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo lo que puedo hacer es agregar un modificador que me duplique lo que tengo en el lado izquierdo en el lado derecho. Entonces, ¿qué modificador es ese? Es el modificador que se llama mirror o espejo. Está aquí. Si yo lo activo, ¡pam! ¿Listo? Automáticamente tengo lo que hice en este lado en este otro lado, ¿vale? ¿Qué es lo bueno de este modificador? Que yo puedo seguir modificando estas partes y él me va a actualizar el otro lado. ¿Listo? Entonces, voy a hacer, no sé, voy a seguir destacando este elemento con la herramienta destruir. Entonces lo saco una vez más, lo saco una vez más y este lo hago más pequeño. ¿Vale? Organizo un poquito más las formas. Hago un cortecito más. Y con eso, pues, podría empezar a sacar, no sé, alguna especie de personaje, ¿cierto? Voy a seguir proyectando esta parte de abajo con la herramienta destruir, jugando con las escalas y podría, no sé, hacer un personajito que sea gordito. De ahí va para abajo. Todo esto lo estoy haciendo con la herramienta de extruir y la herramienta S de escala, ¿vale? Y podría adicionar un modificador más. Hemos visto el subdivisión y el mirror. Yo puedo unir varios modificadores, ¿vale? Y empezar a ver, pues, qué resultados puedo tener con ese elemento, ¿vale? Y para las piernas podría hacer exactamente lo mismo. Podría pegarle otros dos cilindros y empezar a tener todas las diferentes partes que tiene el personaje. ¿Listo? Entonces, a la larga, todo lo que ustedes van a crear siempre va a ser a través de procesos de subdivisión, o sea, haciendo más cortes, extruyendo elementos o pegando líneas. Lo que hice aquí, de coger una línea con F y pegarla con el otro lado. ¿Listo? O también ustedes lo pueden hacer por proyección de líneas. Me explico.
Si yo eliminara, no sé, eh, ese de aquí, ese polígono, tengo este hueco. Si yo selecciono las líneas, yo tengo la posibilidad de modificar esas líneas. Es decir, si yo le doy a la tecla E, en vez de proyectarme polígonos, pues me va a proyectar las líneas. Y al hacerlo, me va a generar nuevos polígonos. ¿Vale? Bueno, que hay que tener cuidado porque tengo el mirror activo. Entonces, voy a destruir esa parte. Listo. Voy a empezar a jugar con la escala y empezar a proyectar más elementos. ¿Sí? Entonces podría empezar a jugar con estas formas y decir, no, es que le estoy armando el brazo a mi personaje, ¿no? Entonces, simplemente estoy moviendo los vértices hacia atrás, ¿vale? ¿Vale? Y empezando a mover los vértices, pues puedo empezar a sacar figuras más complejas. En este caso, envío esto más hacia atrás para tener la parte detrás del pecho, ¿vale? Listo. Para que esto funcione mejor, esa simetría, me va a tocar hacer esto. Quitar esa mitad que no estoy usando. Es decir, todos estos polígonos que están en la mitad, los puedo eliminar. Entonces los selecciono y chao. De esa manera, ahora la simetría, perdón, la simetría va a funcionar mejor, ¿vale? Y ahí podría seguir proyectando hacia arriba y hacer el brazo, perdón, el cuello, proyectar hacia abajo y tener las piernas, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, todo lo que ustedes van a modelar, digamos, en Blender, siempre debe partir de elementos básicos, cubos, cilindros, esferas, y con todo ese proceso de subdivisión o pegando diferentes figuras, ustedes van a poder hacer piezas mucho más complejas, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Sé que esto es mucho más fácil de entender si ustedes hacen la prueba directamente en el programa, ¿vale? Pero pues, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Y por cierto, ¿ya descargaron el programa? Porque lo que se puede hacer es, que ustedes, o sea, Artica podría hablarles de textura, de rigging, de todo ese poco de cosas, pero creo que es demasiada información. Y lo que pueden hacer ustedes es hacer esa exploración de las pocas herramientas que les he explicado el día de hoy. Y el día de mañana podemos empezar de pronto a adicionar muchas más piezas para que ustedes puedan empezar a ahondar mucho más en ciertos procesos, ¿vale? Lo primero es empezar a perderle el miedo a este elemento. ¿Qué ejercicio les diría yo que hicieran? Generalmente el ejercicio básico, que a todos les sirven, es hacer un peón, una pieza de ajedrez. ¿Por qué? Porque ustedes ahí empiezan directamente desde un cilindro y pueden pegarle al final una esfera.
Y ahí están, digamos, como practicando todo ese poco de cositas que yo les expliqué el día de hoy, haciendo cortes, jugando con escalas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué les propongo? Para que alcancen ahorita a descargar el programa y alcancen allá medio revisarlo, eh, modelen un peón, una pieza de ajedrez, un peón, ¿vale? Un peón de ajedrez. ¿Listo? Y de acuerdo a cómo hagan esa práctica, el día de mañana nos podemos encontrar y ustedes me pueden decir todas las dudas que tengan y yo de paso puedo de pronto darles más información acerca de otros procesos. ¿Les parece? Listo. Entonces, pues sería bueno que si ustedes le dedican, no sé, 1 o 2 horitas diarias, seguramente se van a hacer más duchos en esa parte, ¿vale? El fin mío es, bueno, si ustedes se ponen a modelar la pieza de peón, mañana yo les puedo enseñar a hacer una pieza mucho más compleja. Ahorita pues lo hice muy rápido, como para que se entendiera mejor el proceso. ¿Cuánto tiempo tienen? Tienen que preguntarle a la profe Marley, porque no sé cuánto esté el tiempo programado para eso, Aló. ¿vale? ¿Me pueden escuchar, Andrés? Sí. Jóvenes. Eh, Según el cronograma que teníamos establecido, son 2 semanas para hacer esa evidencia. Entonces, Andrés, lo que tienen que hacer es el COMSERAR, el modelo 3D, Sí, sí. y todos los personajes que, si tienen, tienen que hacer un comercial, tienen que hacer todos los personajes que intervienen, ¿no? O lo que necesiten. Ahí también decían que pueden ser objetos, de pronto que, no sé, en medio del escenario un carro La o algo así mesa. por el estilo. Sí, una mesa, alguna cosa de esas. Y los que tienen que hacer página web, tienen que hacer el logotipo. Sí, eso lo podemos ver también el día de mañana. Entonces, eran 15 días, pero como la idea es que ustedes vayan trabajando y cuando se habilite la plataforma, suben las evidencias, entonces van a tener más tiempo, ¿sí? Entonces, cuando habiliten la plataforma, ya se va a correr ese cronograma, porque el cronograma pues lo hicimos a partir del 18 de febrero, que era que la habilitaban, pero como no está activa, entonces tienen más tiempo para hacer eso. Entonces, la idea es que ustedes vayan a ir bajando el programa y cacharreándolo y ir diseñando los diferentes elementos que van a intervenir en el proyecto que ustedes van a realizar. Entonces, mañana va a ser a qué horas, Andrés, para que ellos sepan. Mañana puede ser a las 7, ¿les queda bien, jóvenes?